En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia, por permitirnos reunirnos como iglesia para ser edificados, Señor, por tu palabra, pidiéndote, rogándote, Señor, que nos ayudes a poder exponer tu palabra conforme la cual fue enviada, Señor, por la cual fue inspirada. Te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos y que salgamos, Señor, edificados, que salgamos, Señor, consolados, que salgamos exhortados, que salgamos con ese deseo de hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Uno de los libros, hermanos, llamados Ética Cristiana de Miguel Núñez, expone que después del 31 de octubre de 1517, con el surgimiento de la Reforma Protestante, fue tan sobresaliente la Reforma Protestante que en Europa se comenzaron a expandir ciertos valores cristianos, tanto que en ese tiempo, dentro de esos valores cristianos, nadie cuestionaba, por ejemplo, si el aborto era algo moral o no. Es decir, para esa sociedad en general entendía a cabalidad y hasta sin necesidad de ir a una iglesia entendían que el aborto era algo completamente inmoral, era algo aberrante. Mas, sin embargo, algunos siglos después, conforme comenzaron a olvidar esos ciertos valores cristianos que se había propagado por la Reforma, llega una era llamada la era de la razón, con la cual la sociedad comenzó a cuestionar los valores cristianos que la Reforma Protestante había propagado. Es decir, la sociedad comenzó a considerar que no hay verdades absolutas, sino verdades relativas, donde ellos comenzaron a razonar diciendo, por ejemplo, el aborto no es tan malo como se pensaba. Es decir, llegó la Reforma, la sociedad tuvo un sacudimiento de parte del Señor. Pasa el tiempo, la sociedad comienza a alejarse de los principios bíblicos, haciendo un lado la palabra de Dios y por consiguiente comenzaron supuestamente a razonar, haciéndose enemigos de Dios. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que lo de Dios siempre tendrá enemigos. Siempre. Esto es que lo de Dios siempre se ha de levantar algo en contra. ¿Qué vemos en estos pasajes del capítulo 12? Bueno, en estos pasajes del capítulo 12 de Hechos, vemos cómo Lucas narra los enemigos que se han estado levantando contra la iglesia. Y repito, lo de Dios, amados hermanos, siempre se ha de levantar algo en contra, siempre. Sin embargo, esta narración
que hace Lucas, dirigido por el Espíritu Santo, tiene el propósito que aquellos que siempre se han levantado contra lo de Dios, no les fue bien. No les fue bien. Es más, les fue muy mal. Muy mal. Ejemplo, Faraón cuando se levantó contra lo de Dios, le fue mal. Nabucodonosor cuando quiso tomar una gloria que no le correspondía, le fue mal. Más adelante, en la era moderna, un filósofo ateo francés llamado Francois Mariette dijo que la Biblia pasaría a ser considerada como un libro de mitología y pasaría a la historia. Mas, sin embargo, cuando este filósofo francés murió, su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. Es decir, todos los que se han querido levantar contra lo de Dios, no les va bien. No les va bien. El Salmo 2, el salmista hace mención que las naciones querrán levantarse contra el Señor, y ese salmo dice que el Señor se ríe. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amonítan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Fíjese lo que hace Dios. Se ríe. La versión lenguaje actual dice, ¿por qué se rebelan contra Dios y las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Esta narración, amados hermanos, que vamos a ver el día de hoy, nos muestra claramente quién está por la iglesia. ¿Quién defiende a la iglesia? ¿Quién cuida de la iglesia? Y todo aquel que se levante en contra de lo de Dios, no le va a ir bien. Le va a ir muy mal. Amén. Ahora, nosotros sabemos, amados hermanos, que muchos cristianos a través de la historia han sido muertos por su fe. Sin embargo, también sabemos que a lo largo de la historia del cristianismo también vemos que Dios siempre ha guardado un grupo de personas a través de las cuales el Señor sigue haciendo su obra. Es decir, mientras algunos son asesinados, otros son preservados por su soberanía. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos, en este capítulo? Vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver cómo lo de Dios siempre se va a levantar algo en contra. Número dos, vamos a ver cómo debemos de responder ante eso. Y número tres, vamos a ver cómo Dios toma acción a su tiempo. Porque Dios hace las cosas a su tiempo. Amén. Dice el verso 1, ¿estamos ahí? En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Así dice el primer verso. Después de que Lucas, hermano, narra de que Pablo y Bernabé van a Jerusalén a llevar una ofrenda por una hambruna que vendría, Lucas ahora comienza a narrar en este capítulo 12 un ataque contra la iglesia. Ese ataque contra la iglesia viene del rey Herodes. Viene de alguien que tenía un poder humano, limitado, por supuesto. Pregunta, ¿quién es este Herodes? Algunos historiadores, hermanos, creen que este Herodes es Agripa I. Este Herodes es hijo de Herodes el Grande.
Es decir, en la Biblia, hermanos, vemos varios Herodes, donde Herodes el Grande, que es el que mandó matar a los niños cuando nació el Señor Jesús, es el padre de varios Herodes. Así que en la palabra del Señor hay varios Herodes, donde Herodes el Grande es el padre de los otros Herodes que vemos en las Escrituras. Así que no son los mismos, son varios. Ejemplo, está Herodes Arquelano, Herodes Antipa, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Y los historiadores dicen que Herodes el Grande se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Así que los Herodes, hermanos, nosotros vemos que se multiplicaban como ratones. Eran muchos. No quise decir como cucarachas, ¿verdad? Pero se multiplicaban. ¿Qué hizo este Herodes? Echó mano a algunos para maltratarles. Es decir, esta familia de los Herodes se destacaba por dos cosas. Número uno, por su odio contra el cristianismo. Y dos, por querer congraciarse con los judíos, hacía lo que fuera necesario para hacerlo. Por lo tanto, los Herodes, hermano, esta familia de los Herodes eran perversos, no tenían piedad, eran enemigos de la iglesia, eran malvados, tanto que este Herodes lo que hace es que cuando echa mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, dice que mata a Jacobo a espada. Dice el verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, Jacobo es el primer apóstol mártir. Apóstol, porque el primer mártir fue Esteban. Mas sin embargo, como apóstol fue el primer apóstol que murió, el primer apóstol muerto. ¿Qué dice la Escritura? Dice que mató espada a Jacobo. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, la muerte de este apóstol a temprana edad ministerial, porque murió a temprana edad ministerial, quizá nos preguntaríamos nosotros, hermanos, ¿por qué? ¿Verdad? Apenas en el comienzo de su ministerio. 3 años y medio con el Señor Jesús, según los historiadores dicen que estuvo el Señor Jesús en su ministerio terrenal, y muy pronto este apóstol es muerto. Y quizá, amados hermanos, nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué? Porque hay cosas que suceden en la vida de nosotros que a veces no entendemos. Bueno, tenemos que ver que hay cosas que Dios permite de las cuales no entendemos, y lo único que podemos hacer es decir, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. En este caso, la narración, amados hermanos, nos enseña dos cosas. Número uno, no estamos exentos de difíciles pruebas. Y dos, debemos de aceptar la voluntad de Dios, la cual nos permite Él pasar. Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, ahora este verso dice, hermano, que la ejecución de Jacobo había agradado a los judíos. Es decir, este Herodes prende a Pedro porque quería congraciarse con la gente. Y con esto vemos que este Herodes lo que estaba buscando nada más, hermanos, era el aplauso de la gente. Era buscar la aceptación de la gente, y no importaba lo que él hacía, lo que tendría que hacer para obtenerlo. ¿Qué dice el verso 3? No solamente mató a Jacobo, sino que ahora dice que procedió a prender a Pedro para ejecutarlo. Sin embargo, amados hermanos, en ese verso 3 hay algo que nosotros debemos de notar. Dice que lo prendió en un tiempo donde eran los días de los panes sin levadura. Es decir, mató a Jacobo a espada,
prende a Pedro para matarlo. Más sin embargo, cuando prende a Pedro, Lucas narra que lo hizo en los días de los panes sin levadura. Y es importante notar esto, ya que dentro de la providencia de Dios, hermanos, Dios está actuando aquí. No sé si usted lo está notando, pero Dios está actuando. ¿Por qué? Porque en los días de los panes sin levadura estaba prohibido ejecutar a personas, así que Pedro lo mete en una cárcel hasta esperar que pasen los días de la Pascua. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después, ¿de cuándo, hermanos? De la Pascua. No sé, amados hermanos, si usted nota algo. ¿Qué es lo que podemos notar aquí nosotros? La providencia de Dios. Cómo Dios en su providencia comenzó a obrar por Pedro. Mire, hermanos, en muchas ocasiones nosotros no alcanzamos a ver la providencia de Dios. No la alcanzamos a ver cómo Dios está actuando. Muchas veces vemos el problema, vemos la prueba, vemos el momento duro, pero difícilmente en ocasiones alcanzamos a ver la providencia en que Dios está actuando. Aquí claramente lo estamos viendo. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor Él cuida de su pueblo. Hermano, usted y yo tenemos que tener bien claro y estar confiados que el Señor tiene cuidado de nosotros. No importa qué. Esa es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el gobierno de Dios con el cual Él dirige todas las cosas. Nosotros no lo vemos en ocasiones, porque miramos la prueba, miramos el momento difícil, miramos la adversidad, pero Dios es el que gobierna todas las cosas. Es decir, la providencia de Dios es que Dios tiene control de todo. Este Herodes, que era un rey malvado, prendió a algunos de la iglesia para maltratarlos, mató a Jacobo a espada. Ahora prendió a Pedro, pero Dios tiene control de todo. El Salmo 103, verso 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, dice, domina sobre todos. Es decir, a Dios nada le toma por sorpresa. El Salmo 66, 7 dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos observan sobre las naciones. Él está viendo todo. La muerte de Jacobo no le tomó por sorpresa. El que esté Pedro en la cárcel no le tomó por sorpresa. Dios tiene control de todo. Pregunta: ¿en qué momento prendieron a Pedro? En los días de los panes sin levadura. ¿Se da cuenta? En esos días no podía haber ejecuciones. ¿Se da cuenta? Cómo Dios siempre tiene control de todo. Dice el verso 4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Y qué dice más, hermanos? ¿Qué dice? Dice el verso 4. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuántos soldados estaban custodiando a Pedro, hermano?
4 grupos de 4, que serían 16 soldados. Imagínate, no era ni narcotraficante, hermano. Era un predicador de la palabra de Dios. 16 soldados. ¿Por qué 16 soldados? Mire bien. La noche se dividía en 4 vigilias, cada 4 horas. Por lo tanto, cada 4 horas había 4 soldados vigilando a Pedro. Despiertos, atentos. Estos 4 soldados no le quitaban la mirada encima. Aparte, históricamente, cuando un preso tenía este tipo de vigilancia en todo momento, se dice que los mismos soldados se encadenaban al preso. Es decir, seguramente Pedro estaba bien vigilado las 24 horas y aparte, en cada brazo tenía un soldado encadenado junto con él. ¿Qué es esto? Esto es que humanamente era imposible que Pedro saliera de esa prueba. Humanamente era imposible. Tenía 2 soldados encadenados en cada brazo y aparte 2 soldados que lo estaban vigilando, y para que no se durmieran, cada 4 horas había relevo. Hermanos, esto humanamente era imposible que Pedro saliera. Porque hay cosas que humanamente es imposible que tú salgas y que yo salgamos. Porque hay cosas dentro de la providencia de Dios que nosotros no vemos. Muchas veces no vemos. Repito, ¿por qué se menciona que fue en los días de los panes sin levadura? Lo menciona ya que en esa festividad no se permitía hacer juicios, ni mucho menos ejecuciones, y con esto vemos que se retrasó la ejecución que supuestamente iba a pasar Pedro. Mas sin embargo, ¿qué vemos aquí, hermano? El gobierno de Dios, la providencia de Dios. Vemos que Dios siempre tiene control de todo. De todo. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer en momentos de prueba? Orar. ¿Cómo debemos de actuar en difíciles pruebas? Orar. ¿Cómo está Pedro? Está custodiado y humanamente no podía salir, hermano. ¿Qué hace la iglesia? Lo que tenemos que hacer, orar. Verso 6. ¿Lo tiene? Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿qué sigue diciendo, hermanos? Aquella misma noche, fíjese, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. A mí me llama la atención cómo estaba Pedro, hermano. Estaba durmiendo. Es decir, justamente cuando Herodes iba a sacar a Pedro para ejecutarlo, el verso nos muestra varias cosas. Número 1, humanamente nadie podría pensar que Pedro podría salir. 2, Pedro está a punto de ser sacado al pueblo para ser ejecutado. Le quedan pocas horas. 3, Pedro está profundamente dormido. Y 4, cuando Pedro va a ser ejecutado, Dios decide actuar enviando a su ángel. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que Dios hace las cosas a su tiempo. Dios hace las cosas a su tiempo. Uno quisiera que ya, ¿verdad, hermanos?
Uno quisiera que ya, una oración y ya. No, Dios hace las cosas a su tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es nada más seguir orando y confiar en Él. Confiar en su gobierno, confiar en su providencia, confiar en que Él tiene control de todo. Simplemente es así. Esa es la posición de nosotros, confiar en que el Señor tiene control de todo. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y mire que los soldados no se podían dormir. Yo no me imagino cómo veían a Pedro todo durmiendo, ¿verdad? Y los soldados ahí encadenados con él. Y Pedro profundamente dormido, ¿verdad? Verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo vemos a Pedro, hermano, durmiendo? Profundamente dormido, tanto que lo tienen que mover. Pedro está preso, Pedro está encadenado a dos soldados, Pedro está en una fría cárcel, Pedro espera para ser sacado y ser ejecutado. Más sin embargo, Dios, amados hermanos, en el momento preciso actúa. ¿Saben lo que me llama la atención, hermanos? Lo que me llama la atención es que Pedro está dormido. Y esto habla de la paz que tenía Pedro a pesar de su situación. La paz. ¿Alguien puede estar dormido, hermano, a pocas horas de ser ejecutado? ¿Alguien podría estar dormido a pocas horas ya de ser ejecutado? Pues sin embargo, amados hermanos, Pedro está dormido. Y eso a mí me llama la atención. Es decir, esto nos enseña la paz que tiene Pedro a pesar de su condición. No lo vemos que se está quejando, ¿verdad? Está dormido. Amados hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nos trae paz. Y si algo recurrente vemos en estos personajes que narran la palabra del Señor, es que tenían una paz, hermano, en medio de dificultades. Si usted mira los personajes de la Biblia, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, los tres amigos de Daniel, el mismo Pedro durmiendo, Pablo y Silas estando encarcelados, una paz en medio de dificultades. Pregunta, ¿de dónde viene esa paz, hermanos? ¿Sabe de dónde? De su comunión con Dios. De su comunión con Dios. De ahí viene esa paz. Tiene comunión con Dios, hermano. Se dice que son contados los verdaderos cristianos que en realidad tienen comunión con Dios de una manera muy íntima, que son contados con los dedos. Se dice que son contados los verdaderos cristianos que en realidad tienen comunión con el Señor de una manera muy personal, de una manera muy íntima. Las personas que tienen una verdadera comunión con Dios siempre están tomando decisiones en base a ¿qué dice el Señor? ¿Debo de hacer esto o no? ¿Debo de hacer lo otro o no? ¿Qué dice el Señor? En base a eso siempre. Bueno, aquí vemos a Pedro, hermano, con una paz. Y el hacer la voluntad del Señor, hermano, eso trae paz al cristiano. El estar en comunión con el Señor de una manera muy íntima, muy personal, cerrada la puerta, eso trae paz.
Y esos pocos cristianos lo tienen. Amén. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Are you crazy? Traducción. Hermano, esa expresión es fuerte. Están orando. Y llega Rosa, así se traduce, ¿verdad? Rode. Allá está Pedro, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, mire, estaban orando y como que todavía dudaban, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso, hermano? ¿No le ha pasado eso? Es su ángel. Sí, a pesar de que estos hermanos eran gente de fe y era gente de oración, humanamente, hermano, le venían las dudas también. Porque a veces así les pasa, así nos pasa en ocasiones. Y está uno orando y orando y orando, y de repente vienen las dudas. ¿Por qué? Porque humanamente, hermano, era imposible que Pedro saliera. Pero Dios tiene control de todo. Dios es el que controla todo. Dios permitió que Jacobo muriera. Dios lo permitió. Simplemente así fue. Y también Dios no permitió que Pedro fuera ejecutado. Es Dios. Es que tiene control. Verso 16. ¿Estamos ahí? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Verso 17. Pero mira lo que hace Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen. Fíjese lo que hace Pedro. Es decir, Pedro no alardó, no se jactó, no dice yo soy el ungido, nadie me puede tocar. No, callados. Callados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es decir, Pedro quería que la iglesia supiera lo que el Señor hizo con él. El Señor, hermano, actuó en el momento que Él quiso actuar. Y vemos claramente nosotros aquí la providencia de Dios. Vemos el control del Señor. Verso 18. Luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados que había sido de Pedro.
Verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó que, hermanos, llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Murieron 16 soldados. ¿Por qué mataron a estos soldados, hermanos? Porque en Roma había una ley. Y esa ley decía que si a un guardia se le escapaba a un preso que estaba vigilando, ese guardia tendría que pagar lo que le iban a hacer a ese preso. En este caso, como a Pedro lo iban a ejecutar, ejecutan a estos hombres. Los gobernadores, hermanos, los reyes eran malvados, eran malos, eran perversos. Históricamente mataban a quien sea, mataban a sus esposas, mataban a sus hijos. Eran malos. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, vemos aquí claramente cómo el Señor cuidó de Pedro. Vemos la providencia del Señor. Ahora mire bien. En estos últimos versos, Lucas narra ahora la muerte de Herodes. Cómo el Señor, hermano, toma acción. Es decir, los que se levantan contra Dios, como empezamos al principio, nunca les ha ido bien. Y con esto vemos que Dios toma acción en el momento que Él quiere. Jamás le va a ir bien los que se levantan contra Dios. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pareciera, hermano, que este suceso es un suceso aislado. Pero no. No, ¿por qué? Porque Dios va a tomar acción. Porque los que se levantan contra Dios nunca les ha ido bien. La Nueva Traducción Viviente dice, Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los del puerto de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron, nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que lo recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Verso 22. Entonces la gente empezó a gritar, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Repito, esto no es un suceso aislado. Esto es, Dios va a tomar cartas en el asunto contra este enemigo de la iglesia. ¿Qué estaba pasando aquí? Lucas narra la muerte de Herodes. Herodes, un enemigo de la iglesia. Y la muerte de Herodes, hermano, fue una muerte terrible. Lucas narra que Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son ciudades portuarias. Según el contexto, Herodes, al estar enojado con los de Tiro y de Sidón, le cierra el abastecimiento a esas ciudades. La gente de esas ciudades piden una audiencia sobornando a una persona cercana a Herodes. Herodes les da la audiencia, pero cuando Herodes les da la audiencia en un día señalado, este personaje se viste con sus ropas reales y arenguea. Es decir, esta palabra arenguear habla de una persona altiva, prepotente, altanera, orgullosa. ¿Qué hace Herodes en esa reunión? Se viste de ropas reales. Y cuando sale al encuentro del pueblo, comienza a fanfarronear.
comienza a arenguear, empieza a hablar con altanería. Flavio Josefo, un historiador, cuando narra la muerte de Herodes, dice que ese día Herodes se puso una ropa plateada donde reflejaba la luz del sol. Es decir, Herodes quería brillar delante del pueblo y un pecador no puede brillar. Un pecador no puede brillar. La gente comenzó a adularlo, así de que cuidado con las adulaciones, cuidado con las adulaciones. La gente comenzó a levantarlo, cuidado con eso. La gente comenzó a decir voz de Dios, no de hombre, o como dice la versión lenguaje actual, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. ¿Qué es esto? Esto es que en su orgullo quiso tomarse una gloria que no le pertenecía. Y en ese momento que se agarró la gloria, o que quiso tomar gloria, el siguiente verso dice que un ángel del Señor lo mató. ¿Lo mató? Pareciera una narración aislada, pero no. No, porque Dios iba a tomar cartas en el asunto con este enemigo de la iglesia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que un ángel mandado por Dios cuidó a un siervo como Pedro para que fuera libre y que pidió que se callaran. Pero por otro lado, también vemos a un ángel mandado por el Señor que mató a una persona que era altanero. ¿Y qué muerte tuvo? Verso 23. ¿Estamos ahí? Así de que mucho cuidado, hermanos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Señor. Nada somos. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjese, comido de gusanos. Algunos historiadores, hermanos, dicen que lo que le cayó a él, nosotros sabemos que fue un ángel del Señor. Pero físicamente lo que le cayó a él fue una bacteria. Una bacteria, algo pequeñito, pequeñito. Los que se quieren levantar, los que se jactan, Dios usa algo pequeñito para derribarlos. Y esos historiadores dicen que se le desarrolló una bacteria. Y rápidamente esa bacteria lo comió y literalmente se veían cómo los gusanos lo estaban devorando. Y eso le pasa a los que le roban o los que le quieren robar la gloria a Dios. La versión lenguaje actual dice, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo. Porque Herodes había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Amén. Verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire lo del Señor. Verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de estos versos? 10 puntos. Número 1, aprendemos que debemos dejar que Dios haga justicia.
Y eso es algo que nos cuesta en ocasiones. Que Dios haga justicia. Aprendemos que el Señor tomará acción en el momento que Él quiera. No cuando nosotros queramos, que Él quiera. Número 3, aprendemos que los que se levantan contra Dios no les va bien. Les va mal. Acabarán mal. Si es que el Señor tiene misericordia de ellos y los salva. Número 4, aprendemos que la comunión que debemos de tener con el Señor hará que nos mantengamos tranquilos en medio de pruebas duras. Número 5, aprendemos que muchas veces Dios interviene en situaciones que vivimos sin darnos cuenta nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta y Dios está actuando, hermanos. Dios está actuando y a veces nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Número 6, aprendemos a seguir perseverando en la oración y dejarle las cosas a Dios. Número 7, aprendemos que la oración es algo que no debemos de abandonar. Número 8, aprendemos que estos Herodes tenían mucho poder terrenal, pero hay alguien que está por encima de todos y es el Señor. Número 9, aprendemos que Jacobo fue muerto en el inicio casi de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, y Pedro no. Esto es la soberanía de Dios. Y número 10, aprendemos que siempre debemos darle la gloria a Dios. Siempre, siempre.